Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Estamos ya en los últimos días de la semana número 2 y vamos a hablar sobre algunas áreas de oportunidad que existen. Eh, en esta semana particularmente convergen dos temas. Damos fin a los temas que tienen que ver con las variaciones poblacionales e iniciamos con los temas de economía, particularmente las finanzas personales. En este caso, cómo interactuamos con el crédito, el ahorro y la inversión. Y para finalizar con el primer tema, el que tiene relación con la dinámica poblacional, es que vamos a hablar acerca de los efectos. Ustedes tienen una actividad en la que tienen que localizar, hacer un análisis de cómo impacta la migración, por ejemplo, en una institución educativa, ¿no? Tienen ahí una tasa de movilidad estudiantil, tienen un crecimiento determinado y con base en todo el análisis numérico que hagan, posteriormente van a identificar alguna consecuencia positiva y negativa del fenómeno de la migración, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar sobre este tema, la migración. Es uno de los temas que se abordan dentro de esta unidad, dentro de esta primera unidad. Así que vamos a iniciar. Nomás permítanme, por aquí alguien se quiere conectar. Ok. Bueno, buenas tardes a Ana Patricia, a Estrella, a Julio, a Catherine, a Samuel, a Daniela y a Fernanda que nos acompañan hoy en este espacio abierto. Por cierto, pues hoy se celebra un día en el que las mujeres, la lucha histórica que han tenido las mujeres a lo largo de varias generaciones para acceder a oportunidades, ¿no? Entonces, más que una felicitación, se conmemora este evento en el que la idea es que tanto hombres como mujeres tengamos las mismas posibilidades de acceder a cualquier campo dentro de cualquier eh, área en la que nos queramos desempeñar, oportunidades en diferentes aspectos, ¿no? Así que, pues es un día importante eh, y agradezco que estemos aquí tratando de seguir impulsando esa lucha que las mujeres han dado a lo largo de la historia en busca de estos accesos, de estas posibilidades que muy seriamente se merecen. Bueno, vamos a iniciar. Les voy a compartir la presentación. Aquí las tengo. A ver. Ok. Bueno, mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 3. Entonces vamos a compartir. El propósito de este espacio abierto, recuerden, es el atender, primeramente, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de esta segunda semana, ¿no? Especialmente la que tiene que ver con la actividad a la universidad, ¿no? Donde vamos a identificar, después de un análisis, los efectos que tiene la migración. Fortalecer el aprendizaje explica los efectos sociales que se producen por las variaciones de la población. Aquí, si ustedes han notado, las variaciones de la población se dan por diferentes causas. Una de ellas es por la migración. Ahí es importante que ustedes identifiquen en su ciudad qué movilidad tienen referente a la migración. Recuerden que hay varios tipos de migración. Puede ser emigración, puede ser inmigración. Y lo que se da, este movimiento de personas dentro de un lugar de origen y dentro de un lugar destino, tiene repercusiones, efectos sociales que se producen en alguna forma de la estructura social, en la educación, por ejemplo, como es el que vamos a analizar esta semana, pero también en el medio ambiente, también en la economía, también en los empleos, la forma que ustedes logren vincular, bueno, en el caso de la actividad ya tenemos cómo lo vamos, ya tenemos lo que vamos a vincular, lo importante es argumentar correctamente los efectos que tiene la movilidad que nosotros identifiquemos en la actividad y lo
y lo plasmemos así en las conclusiones. Pero aún así, ustedes van a tener que mencionar algo que está sucediendo en su ciudad referente a la movilidad, a la migración. Entonces, este incremento o este decremento de personas por la migración, ¿qué efectos sociales tiene ahí en la ciudad? Lo primero que tienen que identificar entonces es si en su ciudad hay más, se van más personas, o sea, migran más personas o inmigran más personas, es decir, llegan más personas procedentes de otros países. Esto dependiendo de la ciudad en la que ustedes habiten, ¿no? Pero tienen que identificarlo con claridad. Recuerden, tenemos una página en la que podemos conocer esta información, como lo es el INEGI, y de ahí nosotros tenemos que reflexionar. Uno de los principales eh, factores, uno de los principales elementos, uno de los principales, eh, eh, sí, uno de los principales factores es analizar. Y para analizar, obviamente, necesitamos de opiniones. Y muchas veces las noticias son las que nos ayudan a tener diversas opiniones de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Entonces, yo les sugiero que lean un poco, que consulten estadísticas acerca de lo que está pasando, que reflexionen, que platiquen acerca de cómo ha sido el cambio que han visto, si no ustedes, a lo mejor sus padres, a lo mejor sus tíos, sus abuelos, sus amigos, sus vecinos, los cambios que han existido en su ciudad y que hoy se reflejan por la movilidad, ¿no? Vamos a tratar de fortalecer este aprendizaje esperado y realizar en conjunto actividades para fortalecer también las habilidades y los conocimientos. Llegar a un aprendizaje esperado implica que también fortalezcamos algunas habilidades, ¿no? Vamos a conocer, por ejemplo, lo que es una tasa de crecimiento poblacional. Vamos a conocer lo que es la migración, que es un tema que a veces conocemos, pero no lo conocemos a profundidad. Es decir, hay algunos elementos que se escapan a lo que nosotros sabemos y aquí en este módulo número 13 lo vamos a tratar de fortalecer, de identificar correctamente lo que es la migración para que nosotros lo podamos relacionar con nuestra ciudad. Reflexionar sobre las áreas de oportunidades para el logro de los aprendizajes. Recuerden que el objetivo de estas actividades que desarrollamos aquí en estos espacios abiertos es el de que ustedes identifiquen dónde pueden mejorar. La idea es que cuando ustedes ingresen a los espacios abiertos ya hayan leído los recursos de la semana, tengan algunas dudas que tengan relación con los recursos de la semana, con las actividades que van a desarrollar y de alguna forma aquí los vamos a platicar, ustedes lo comentan, lo platicamos entre todo y salgan fortalecidos en ese aspecto. En su caso, aquí vamos a realizar estas actividades de las que ustedes van a identificar si lo lograron o si están logrando adecuadamente el desarrollo de habilidades y conocimientos que les permite llegar a los aprendizajes esperados. Pero eso es algo que ustedes tienen que reflexionar y lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Por favor, reglas de comunicación virtual es ingresar de preferencia con su correo institucional, aunque pues como lo ven en el video, en el cual es un manual para acceder a estos espacios abiertos por esta plataforma, por Teams, pues no hay necesidad de colocar el correo. Sin embargo, hay algunos que sí utilizan el Teams con el correo institucional, entonces pueden ingresar de esta forma, ¿no? Sobre todo para que quede registro de quienes han ingresado y quienes han participado. Escriban su nombre completo, esto sí, para todos en todas las modalidades, escribir su nombre completo para que en caso de participar se les pueda asignar la puntuación. Levanten la mano en caso de querer participar, sean claros y corteses con sus compañeros. Si participamos por el chat, evitemos errores ortográficos, por ejemplo, escribir solo con mayúsculas, evitar abreviaturas o modismos y procurar que las dudas y comentarios sean claros y concretos. De preferencia, cuando realicen alguna pregunta, traten de dar a ustedes alguna solución que les parezca adecuada al problema, ¿no? A ver si esa solución la podemos mejorar o ustedes mismos las pueden cambiar después de que analicemos la duda o el comentario que quieran hacer. Y por favor, coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar, sobre todo por la privacidad que debe existir de las comunicaciones, ¿no?
evitemos entrar con el micrófono encendido porque luego hay personas que están a nuestro alrededor que están platicando y a lo mejor nos enteramos de cosas que pues no debiésemos enterarnos, ¿no? Que únicamente les competen a su círculo familiar. Bueno, vamos a hablar acerca de este aprendizaje esperado. Explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Vamos a realizar esta actividad. A ver, ahí está. Muy bien, vamos a esperar a que se unan algunos compañeros que deseen participar. Ya tenemos a 3 jugadores. Recuerden, yo veo como 8 participantes en el espacio abierto y únicamente veo a 3. Significa que 5 no van a alcanzar o están dejando fuera los puntos adicionales por participar. Recuerden que hay que participar todo el espacio abierto y no únicamente en algunos momentos. Bueno, vamos a iniciar con estos 5. Pregunta 1 de 5. ¿Qué es la migración? Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro. ¿Es el movimiento de población dentro de un país o es la entrada a un lugar de personas originarias de otro lugar? Muy bien, es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro. Eso es la migración. ¿Hay más? Ok. Pregunta 2 de 5. ¿Cuáles son los tipos de migración? Interna y externa, inmigración y emigración, nacional e internacional. Recuerden que toda esta información está en los recursos de la semana. De hecho, hay un recurso que se llama así. Si ustedes identifican que alguna pregunta les es complicado responderla, tienen que regresarse a los recursos, ¿no? Ahí está toda la información que utilizamos y que nos sirve de insumo para elaborar nuestras actividades. En este caso, los tipos de migración son interna y externa. Ahorita, si ustedes no identifican cuál es la interna, a ver, que alguien me diga cuál es la interna y cuál es la externa. ¿Cuál es la migración interna? A ver. Julio dice, es la que se da dentro del territorio nacional. Muy bien. Y Devani dices, inmigrar dentro del mismo país. Claro, si yo me voy, por ejemplo, de Quintana Roo a Yucatán, pues es una migración interna porque fue entre estados del mismo país, ¿no? Entre Quintana Roo y Yucatán, entre Yucatán y Baja California, entre Baja California y Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Pero se da dentro del mismo país. Y la externa, obviamente, es cuando es fuera del país. Pregunta 3 de 5 dice. ¿Cuáles son las formas de migración? Interna y externa, emigración e inmigración, nacional e internacional.
Muy bien. Emigración e inmigración son las dos formas en las que se migra. Migración es un concepto general que tiene dos subconceptos, lo que es la migración y lo que es la inmigración. A ver, ¿qué es la inmigración, por ejemplo, ¿no? Para ser un poquito más precisos. Emigración. ¿Y qué es la inmigración? Cuando una persona emigra. A ver, bueno, vamos a continuar mientras responden a esto. Recuerden que hay que participar toda la sesión. Vamos a ver. Pregunta 4 de 5. ¿Cuáles son algunas causas de la migración? Causas. Esta palabra hay que identificarla bien. ¿Qué es una causa y qué es una consecuencia? Son dos cosas distintas. Ahora queremos saber las causas de la migración. Crecimiento económico y productividad, diferencia en edades y géneros, económicas y sociales. Bueno, los recursos nos hablan de que las causas de la migración pueden ser económicas y sociales, es decir, la gente migra por cuestiones económicas, ¿no? Se va a otros lugares debido a que puede encontrar un trabajo mejor remunerado o aunque sea un trabajo, se tiene que ir a otras entidades, ¿no? Y sociales muchas veces debido a las cuestiones familiares o a cuestiones de violencia, por ejemplo, son algunas de las causas de la migración. Fíjense que estoy haciendo mucho énfasis en la palabra causas, porque es muy distinto a las consecuencias. Sin embargo, para poder ir relacionando todo, pues necesitamos primero analizar causas para posteriormente saber cuáles son las consecuencias. Por aquí dice, emigración, dice Ana, es cuando las personas dejan su país en busca de otro. Claro, no precisamente puede ser su país, ¿no? Puede ser su estado o su ciudad. Si se van de un municipio, de algún municipio que identifiquen en su estado a otro municipio, también es una especie de migración. O de un estado a otro estado, pues siguen siendo emigrantes. Pregunta 5 de 5. ¿Es una consecuencia de la migración? Fíjese, ahora, primero hablamos de causas, ahora vamos a hablar de consecuencias. Violencia, crecimiento económico y productividad, reunirse con la familia. Crecimiento económico y productividad. Ahora hablamos de consecuencias. De acuerdo a los recursos, una de las consecuencias de la migración es el crecimiento económico y la productividad. Si ustedes observan, por ejemplo, aquellos que viven en alguna zona turística o en alguna zona como Nuevo León, como el centro del país, mucha gente llega ahí porque entienden que hay gran crecimiento económico, ¿no? O sea, es una ciudad que tiene muchas fábricas que constantemente están abriendo nuevas empresas y por ende, pues existen empleos. Entonces, mucha gente acude a estos centros de desarrollo, ¿no? Y a su vez esto va generando más, es como un círculo virtuoso, ¿no? Va generando más crecimiento, más productividad. No, no infinitamente, ¿no? Llega un momento en que esto llega a decaer, pero bueno, es una de las consecuencias de la migración. Muy bien. Recuerden que la idea, creo que no puse bueno, la idea
de estos ejercicios es que ustedes lean los recursos y aquí, así como se estila en la educación presencial, ¿no? Leemos algunas notas, algunos apuntes, algunos libros que nos recomiendan y posteriormente hacemos algún examen. Aquí, por supuesto, no existen los exámenes en prepa en línea, pero este tipo de proceso sí nos ayuda a esquematizar la información que nosotros vamos encontrando, a reflexionar sobre algunos conceptos, en este caso como lo es la migración, que nos va a ayudar precisamente a elaborar nuestras actividades. En las actividades hay palabras que nosotros tenemos que leer y relacionar con todo el contexto de la actividad para poder realizarla. Entonces, si sabemos lo que es una migración, si sabemos lo que es una migración interna, una migración externa, eh, pues entonces nos es más fácil conocer lo que pretende la actividad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, ustedes, antes de que entremos a algunos ejemplos de cómo impacta la migración, ¿qué consecuencias notas o identificas en tu ciudad por la migración? A ver, estoy tomando apuntes de los que van participando. ¿Qué consecuencias identificas o notas en tu ciudad? A ver, alguien que inclusive quiera tomar el micrófono. En esta parte es importante porque es uno de los aspectos en los que siempre hay como que un poco de dificultad, ¿no? Identificar algunas causas, algunas consecuencias, relacionar lo que estamos viendo con la vida cotidiana. Y por eso hacemos este tipo de ejercicios para que ustedes reflexionen sobre algunos temas que se aplican en su vida cotidiana. Dice Alondra, dice, hay sobrepoblación, tráfico, falta de transporte, población. Bueno, la sobrepoblación, como ya lo vimos, es un efecto que puede darse por diferentes causas, no únicamente por la migración. Ahí yo les sugiero que cuando hagan o identifiquen alguna consecuencia, vinculen el por qué, como está aquí. ¿Por qué es una consecuencia? Pueden identificar una o dos y vincularla con la migración, ¿no? La presión que se da sobre los recursos. Pero ¿qué tipo de presión? Esa fue una frase que emplearon muchos en sus actividades. Pero ¿qué tipo de presión? ¿Cómo se da esta presión? Eso lo sacan de algunos textos, pero lo importante es que esos textos los desarrollemos con nuestras propias palabras. Servicios públicos en zonas de tránsito. Es cada vez más común ver a personas de Centroamérica trabajando en los mercados de mi colonia. Pero ¿qué impacto tiene? O sea, si los observas, si los ves, pero ¿qué impacto tiene y en qué? He visto migrantes de Haití, Centroamérica, pidiendo dinero en los cruces peatonales y en el transporte público. ¿Y qué? ¿Cuál es el impacto? Ahí, que hagan referencia a cuál es el impacto. Me refiero, por ejemplo, a que especifiquen dónde es que se da el impacto. ¿Qué problema ustedes identifican o qué beneficio tiene el hecho de que llegue más migración? Por ejemplo, migrantes de Haití, Centroamérica pidiendo dinero en los cruces peatonales y en el transporte público. ¿Cuál es el beneficio? ¿O cuál es el problema que suceda esto? Hay gente que desprecia a los migrantes dando aumento a la xenofobia. ¿Y cuál es el problema? ¿O cuál es el beneficio? Necesitan dinero al venir para comenzar una nueva vida. El odio. ¿Y qué ocasiona el odio? ¿Cómo se mide el odio? Recuerden que aquí estamos hablando en términos matemáticos. La migración puede debilitar la economía de mi ciudad, ya que los bienes monetarios de la misma tienen que ser fraccionados en más individuos. Bienes, ¿como cuáles bienes monetarios?
que genera la mano de obra adicional, podría impulsar la actividad económica en la zona. ¿Cuál zona? Ahí sean claros, beneficiando tanto a los comerciantes como a los consumidores. Por ejemplo, algún ejemplo que identifiques. Ya no hay hogares y viven en las calles. ¿Y cuál es el problema que vivan en las calles? Son explotadas laboralmente. Recuerden, identifiquen, por ahí van, pero les falta todavía identificar cuál es el problema, cuál es la consecuencia para que identifiquen con claridad el impacto, cómo impacta. Bueno, vamos a ver aquí algunas notas informativas que tienen información o que tiene relación con estos temas de migración. Ustedes léanlo, analícenlo. Yo lo voy a explicar brevemente, pero ustedes analicen cada una de estas notas. No son las únicas. Yo estoy seguro que en las noticias de su ciudad o en algunas páginas de internet también pueden encontrar este tipo de notas. Muchas veces hablan acerca de su ciudad específicamente. Primero vamos a ver algunas páginas. Por ejemplo, esta. Aquí está. Vean. Creo que ya lo podemos ver. Hay un impacto económico en lo gubernamental, pero bueno o malo. Son explotados laboralmente. ¿De qué forma? Yo sé que ser explotados debe ser malo, ¿no? Pero hay que explicar un poquito más. Bueno, es malo ¿por qué? Algunas opciones de burla por su habla y vestimenta. Ahí vamos, pero en cuanto a la estructura social, el medio ambiente, la economía, las escuelas, los hospitales, por ejemplo. Ok, aquí en esta gráfica ustedes pueden identificar qué dice aquí el título de la gráfica. Dice porcentaje de la población de 5 años, es decir, gente que tiene más de 5 años, migrante según causa de la migración entre marzo de 2015 y marzo de 2020, es decir, gente que lleva más de 5 años en alguna otra ciudad y menciona la razón por la que tuvo que emigrar. Entonces, aquí vemos cuál es la principal causa por la que la gente emigra. Familiar, dice María Fernanda. Claro, es una causa familiar. La mayoría de la gente, la principal razón, fíjese, hablamos de razones porque muchas veces ustedes colocan causas, identifica una consecuencia, se les pide, y empiezan a mencionar causas. Entonces, a veces esto les lleva a que no obtengan un nivel adecuado en la rúbrica de evaluación, dentro del criterio cognitivo o dentro del criterio pensamiento crítico, porque no están identificando causas, están identificando consecuencias. Vamos a hablar de todo. Familiar, por ejemplo, ¿no? Y luego sigue trabajo. Y luego sigue por educación como uno de como la actividad que vamos a desarrollar, ¿no? Inseguridad delictiva o violencia y alguna otra causa. Entonces vemos la principal razón es familiar. Aquí nos habla también, por ejemplo, podemos ver una gráfica. Esta parte sombreada que ustedes ven con un poquito más de color, un color rojo, un poquito más oscuro, y esta partecita que vemos en un tono un poco más naranja, son migrantes. Los que están en esta primera parte, en color naranja, son migrantes de otras entidades.
Son los que pertenecen a la entidad, perdón, los que pertenecen a la entidad. Estos que están aquí son los que son de otras entidades. Y estos que están aquí, por ejemplo, son de otro país. En el caso este de Baja California Sur, ¿qué porcentaje de migrantes? Bueno, ¿cuál es la línea que representa el mayor número de migrantes? ¿Los de la entidad, los de otra entidad o los de otro país, por ejemplo? ¿Qué tipo de migrantes son los que mayormente abundan en Baja California Sur? ¿De la entidad, de otra entidad o de otro país? Otra entidad, vemos que es una línea bastante pronunciada, ¿no? O sea, es muy larga. En comparación de Chiapas, por ejemplo, aquí es mucho más pequeña. Ustedes lo identifican, es mucho más pequeña. Identifiquen en su estado, por ejemplo. Vemos que los estados que tienen una mayor migración de habitantes de otras entidades son Baja California Sur y Quintana Roo. ¿Cuáles ustedes consideran que podrían ser las causas de acuerdo a esto? ¿Por qué Baja California Sur y por qué Quintana Roo? Estamos adivinando, ¿eh? Pero a lo mejor lo podamos relacionar. ¿Por qué la gente de otra entidad, de estas 5 razones, ustedes consideran que es por la que la gente emigra a estas dos entidades? ¿Por familia, por trabajo, por educación, por inseguridad o por otra causa? Por el trabajo, dice Samuel. ¿Por qué podría ese ser por el trabajo? ¿Qué actividad es una de las actividades económicas? Y aquí vamos a relacionar un poquito lo que es el PIB también, ¿no? ¿Qué actividad es la que ustedes identifican o de acuerdo a lo que han leído o la experiencia que tienen, identifican como más notable en Baja California Sur y en Quintana Roo? ¿Qué es lo que hay en Baja California Sur y en Quintana Roo, por ejemplo? En por las playas, ajá, hay centros turísticos, ¿no es cierto? Tanto Baja California Sur como Quintana Roo tienen en común, como dice Julio, playas. Es lo que, bueno, no únicamente las playas, sino también hoteles, y los hoteles, restaurantes, y también tienen discotecas, por ejemplo, centros de diversión, y estos necesitan muchas veces personal que no logra atender la población que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, pues mucha gente buscando nuevos trabajos en esos centros migra. Entonces, por eso vemos que esta parte, estas dos entidades, está muy marcada porque son centros turísticos. Puede ser una causa por la que la gente migra a estos. Y vemos, por ejemplo, luego sigue Baja California, Colima, Querétaro, y así vemos que Chiapas, por ejemplo, es una de las entidades a las que llega menos gente de otros estados, ¿no? Ustedes aquí pueden identificar a su ciudad. A ver, una ciudad por ahí que tenemos, alguna ciudad de ustedes, o Veracruz. Fíjense, Veracruz, ¿dónde está Veracruz? Acá está, Veracruz. Gente de la entidad y la gente de otros estados
es del 2.4 en comparación con el 9.9 que tiene Baja California Sur. O sea, es una entidad que sí llega gente de otros estados, pero en una proporción mucho menor de la que está en Baja California Sur y en Quintana Roo. Y de otros países, 0.2 contra el 0.5 de Quintana Roo y el 0.4, por ejemplo. Ahora bien, esto es un análisis que estamos realizando únicamente para identificar causas y ver que sí existe este fenómeno de la migración. Aquí tenemos algunos datos. Acá hay otros y hay más. Vamos a hablar sobre este, por ejemplo, porcentaje de la población migrante internacional. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál estado identifican ustedes como el que más migrantes tiene? Es decir, la gente se va de su estado, dice, a los Estados Unidos de América. Dentro de esta tabla, ¿cuál es el estado que más migrantes tiene que se van a los Estados Unidos? Guanajuato y luego Oaxaca, fíjense, Zacatecas es otro de las entidades. Y esto, pues yo creo que ustedes, si viven cerca de esos lugares o viven en esos lugares, ustedes sabrán, pues habrán dado cuenta que quizás esta gráfica tiene mucho de razón, ¿no? A lo mejor algún familiar, algún conocido, o se fue o está pensando muy seriamente en irse, si son o si pertenecen a estos 3 estados de la República, 4 estados de la República. Bueno, ya hablamos de las causas, ya vimos cuáles son los estados que presentan una mayor migración dentro de su estructura poblacional, ya sea de entidad o de que sus migrantes se van a los Estados Unidos de América, por ejemplo. Ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias que tiene esto. ¿Qué es una causa y qué es un efecto? Fíjense, esto es un efecto. ¿Qué es un efecto? Una consecuencia. ¿Recuerdan que en la gráfica vimos que Guanajuato es la principal entidad que tiene migrantes hacia los Estados Unidos? Pues bien, fíjese esta nota que dice la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, una institución del gobierno mexicano que analiza la estructura poblacional y tiene estos temas como la migración y hace algunos estudios relacionados con ellos. Pues bien, fíjense qué dice la CONAPO respecto a esta parte. Pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina al interior de los hogares, producto de la migración de sus habitantes, ha provocado una mayor participación de las mujeres en los mercados laborales regionales, lo cual se concreta efectivamente en cada vez mayores tasas de participación económica femenina. Asimismo, dice, el desequilibrio numérico entre sexos puede incidir en los patrones matrimoniales y reproductivos e indirectamente sobre la organización de las unidades familiares. A ver, de esto, una causa de todo lo que hemos leído. Una causa de estas que leímos. Del mismo texto la pueden tomar, aquí no hay ningún problema, estamos analizando el texto. Ausencia de los hombres, muy por ahí. Para el sector laboral, muy bien, hay ausencia de los hombres, pero ¿qué ocasiona que no haya hombres en estas comunidades de Guanajuato? O sea, sí, es cierto, no hay hombres, pero ¿qué ocasiona el hecho de que no haya hombres? Menos trabajadores y con ello, ¿qué tiene que pasar ya que hay menos trabajadores masculinos? Bueno, en los comercios, aquí no indica que haya en los comercios. Recuerden que estamos hablando del texto que tenemos en la pantalla.
que las mujeres se ven en la necesidad de cubrir la mano de obra. Por ahí más o menos, las mujeres tienen una participación más activa, mayor participación de las mujeres en los mercados laborales, como dijo Samuel. Entonces, así hay otras, fíjense, hay otras. Esto que mencionaron, ahora hay que vincularlo, ¿por qué? ¿No? Pero muy bien, ahí vamos, vemos que son efectos. Estos son efectos. Vimos causas, vimos lo que es la migración, ahora estamos viendo lo que son los efectos. En la economía, por ejemplo, dice, desde la perspectiva optimista, se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la migración internacional para los países de origen son las remesas, que pertenecen a la región tradicionalmente expulsora. Concentran cerca del 30% del total de las remesas que entraron al país, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Apunten bien estas entidades. Recibieron montos cercanos a los 2,000 millones de dólares cada una. En menor flujo, no estoy leyendo tal cual, estoy haciendo una breve síntesis, ¿no? En menor flujo, el Distrito Federal, Estado de México y Puebla. Y del sur-sureste, Chiapas y Oaxaca. Los estados de Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo son los que en menor medida se benefician con dichos recursos. Entonces, ¿qué entidades se benefician? Primero, ¿qué entidades se benefician con las remesas? Michoacán. Ajá, ok, Michoacán. Otra entidad, Jalisco, Guanajuato. Y entonces ya lo podemos, por ejemplo, podemos vincular. ¿Recuerdan cómo estaba Guanajuato en la gráfica? Estoy tratando de colocarlo en la gráfica. Michoacán, dice, y Guanajuato son de las entidades que concentran mayor número de remesas. Y entonces ya empezamos a relacionar por qué. ¿Por qué creen que Michoacán y Guanajuato sean de las que concentran mayor número de remesas si lo vinculamos con esta gráfica? ¿Por qué? Ajá. Guanajuato tenía un gran número de remesas, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes creen que Guanajuato tenga un gran número de remesas? Si lo vinculamos específicamente con esta gráfica, que es el porcentaje de población migrante internacional a los Estados Unidos, de los estados que aportan mayor migrantes a los Estados Unidos. ¿No será porque Guanajuato es la entidad que más migrantes tiene a los Estados Unidos y por obvias razones es de los que más remesas tiene? Una vez que llegan estos trabajadores a los Estados Unidos, pues al ser mayoría, envían mayor número de remesas. Pero ven cómo vamos vinculando toda la información. No solo dimos una opinión al inicio, sino que vamos vinculando y vamos encontrando causas, efectos. Muy bien. Ahora les voy a leer, le voy a dejar leer este párrafo únicamente para complementar la información. Vamos a darnos unos segunditos, un minutito para que lean la información. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio ya para finalizar esta parte. Un minutito.
Ok, ya leímos, ¿no? Ya tuvimos el tiempo de leer esta parte, las consecuencias generales, son consecuencias generales, ¿ok? Ahora bien, vamos a identificar de la migración, esto que está acá, el fenómeno, el proceso de la migración. Vamos a identificar causas, ya las vimos durante la sesión, y vamos a identificar consecuencias, las cuales también estuvimos viendo. Por ejemplo, por trabajo, ah, por trabajo, ¿es una causa o una consecuencia? Causa, muy bien. Se eleva la tasa de desempleo. ¿Es una causa o una consecuencia? Consecuencia. Disminución y aumento del consumo. ¿Causa o consecuencia? Causa, dice Alondra. Julio dice causa. A ver. Disminución y aumento del consumo. Esto venía en este ejercicio, ¿no? Aquí venía la consecuencia. Pérdida de fuerza laboral, causa o consecuencia. Por inseguridad, causa o consecuencia. Causa, muy bien. Diferencias significativas en edades y géneros. Causa, dice Eli. Alondra también dice causa. ¿Están seguros? Es una consecuencia. Ahora, yo le estoy colocando, sí, estas, lo importante es que logren vincular. Aquí, de alguna forma, pues estamos un poco limitados, pero en sus conclusiones traten de vincular. ¿Por qué cómo es que se da estas diferencias significativas en edades y géneros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, por qué? ¿Por qué la migración ocasiona estas edades significativas en edades y géneros? Entonces, esa es la parte importante, el por qué. El argumento es la parte importante cuando ustedes emitan, por ejemplo, alguna conclusión. No únicamente mencionar diferencias de edades, porque si no hay relación, no podemos comprender efectivamente por qué estas diferencias se pueden dar por muchas causas. Lo importante es que ustedes logren vincularlas con el proceso de la migración. Asuntos familiares, causa o consecuencia. Causa, disminución de los niveles de desocupación. Consecuencia, remesas, causa o consecuencia. Crecimiento económico y productividad, consecuencia también. Mayores posibilidades de ingreso al mercado, también es una consecuencia. Entonces, aquí la idea es que ustedes identifiquen causas y consecuencias y conforme a lo que les pidan en su actividad integradora, ustedes ya identifiquen lo que probablemente es una causa y lo que probablemente es una consecuencia y que argumenten por qué. Aquí no hay el por qué, esa parte ustedes la van a tener que vincular. ¿Cómo es que la migración provoca diferencias significativas en edades, pérdida de fuerza laboral? Porque esa parte es la importante.
Muy bien. ¿Dudas sobre lo que hemos realizado aquí? Si ustedes se dan cuenta, identificamos, primero analizamos lo que es la migración. Vimos algunos datos estadísticos de causas, las principales entidades que tienen migrantes internacionales o las que se dan, las entidades en las que hay mayor migración interna y las entidades que tienen mayor migración externa. También conocimos las causas por las que se da esta migración conforme a los datos estadísticos del INEGI y conocimos algunos estudios y algunas notas que nos hablan sobre las consecuencias. Ahora, todo esto no es para que ustedes lo tomen como referencia, pero también hagan el análisis de reflexionar lo que está sucediendo en sus ciudades. Esa es la parte en la que logran vincular todo esto que vimos con su vida cotidiana. Algunas, dice Julio. Julio, pues puedes comentarlas si quieres aquí o después me escribes como tú veas. Pero ese es el proceso que seguimos. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros queremos responder a una pregunta, no únicamente respondemos con la información que tenemos, porque la información que tenemos es tanta y sobre algunos temas es muy limitada. Si queremos hablar, por ejemplo, de la división del átomo, pues realmente no vamos a poder mencionar más que, pues es que cuando un átomo se divide, ¿no? Así muy vago, muy superficial, porque no nos hemos dado a la tarea de estudiar, de encontrar opiniones, de encontrar algunos conceptos básicos sobre lo que es un átomo, por ejemplo. Entonces, obviamente, la opinión que demos va a ser muy limitada porque con la información que tenemos no vamos a poder responder adecuadamente. Por eso es importante que en los temas ustedes lean los recursos, si tienen dudas, pregunten, si los recursos no les son suficientes, busquen información que sea acorde al nivel educativo, que no sea información muy técnica, que posteriormente nos cueste mucho trabajo entender, porque si leemos un artículo de nivel doctorado, pues obviamente no vamos a entender lo que ahí se habla, porque es para gente que se ha especializado todavía mucho más en estos temas, que ha ampliado sus áreas del conocimiento y pues obviamente cuando escribe, escribe para un número selecto de lectores, ¿no? Aquellos que igual comparten el mismo nivel educativo. Entonces hay que buscar también en esos temas. Bueno, si no hay dudas, pues entonces nos pasamos a despedir. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en la semana número 3 que inicia este lunes. Y en el espacio abierto nos vemos el día miércoles. Una excelente noche y por favor sus actividades no se les olvide antes del domingo, de preferencia entre hoy y mañana que lo entreguen para que el domingo no tengan ningún inconveniente. Nos vemos.